Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La política, como todos sabemos, es obvio, está sometida a un cimbronazo, a una especie de tormenta por la exhumación de informaciones, detalles, pormenores, no diríamos de la vida privada de Alberto Fernández y su ex esposa, Fabiola Yáñez, sino de la vida secreta de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, que ahora salen a la luz y van generando como círculos concéntricos de crisis, como vamos a ver ahora. El expresidente Fernández había prometido, en el primer momento de este escándalo, no hablar ante la prensa, no intervenir en la escena mediática. Acaba de hacerlo, o mejor dicho, lo hizo el viernes y se acaba de publicar una entrevista en el diario El País de España, una entrevista que, claro, para los lectores de ese diario español incluye, para aquellos que no siguen el tema de cerca porque no son argentinos, incluye las referencias, las declaraciones de Fabiola Yáñez en la entrevista que ella misma le dio a Infobae el sábado pasado. Es una entrevista donde no se aportan demasiados datos nuevos, esta de Alberto Fernández. Él dice cosas que ya presumíamos que las iba a decir por todos los trascendidos off the record que salieron de su entorno en los últimos días, pero hay dos curiosidades. Hay dos datos llamativos en sus declaraciones. El primero es que dice no recordar cuándo fue ni en qué contexto fue ese intercambio tremendo que refiere su exmujer y que él no niega. Ella habla de golpes que él dice no haberle dado y ella cuenta que él le dice que no puede más, que no puede respirar. Bueno, todo ese diálogo tan dramático, él no recuerda, dice, en qué momento se produjo, lo cual lleva a pensar que había muchas conversaciones de ese tipo, como para que las confunda y no sepa muy bien cuándo se dio. Lo otro todavía más llamativo es que el expresidente diga que no puede reconstruir esas conversaciones porque desaparecieron, como por arte de magia, no explica cómo, los chats entre él y su exmujer en ese celular que acaba de entregarle a la justicia. Dice, los del 2021 y 2022 no están más, desaparecieron y por lo tanto no puedo reconstruir qué es lo que pasó. Es extraño que hayan desaparecido o que él no sepa cómo desaparecieron, salvo que alguien, tal vez él, los haya borrado. Y acá entramos al problema político que está inquietando hoy a muchísima gente. Hay un problema político, obviamente, en la vida de Fernández, eso es una obviedad. Hay un problema político en el peronismo, que viene de una derrota muy importante y ahora se ve sacudido por este vendaval de escándalo ligado a una de las banderas que el kirchnerismo agitó como una bandera principal, que es la bandera de género. Pero ahora, este problema que se circunscribía a la vida de Fernández y de su exmujer, y en todo caso se extendía al peronismo y especialmente al kirchnerismo, se amplía. ¿Por qué? Porque hubo un allanamiento en la casa del expresidente. En ese allanamiento le pidieron el teléfono. Le preguntaron si él quería abrir el teléfono. Es un iPhone 15. Es muy difícil de descifrar, salvo que el que tiene las claves lo abra. Puede tardar muchísimo. El descifrado de ese teléfono habría que mandarlo a Estados Unidos, etc. Hay muchas restricciones, como sabemos de otras causas judiciales. Pero Alberto Fernández dijo, no, yo lo voy a entregar abierto. Y lo abrió. Digamos, lo desbloqueó. Y lo entregó a la justicia, facilitando que la justicia pueda entrar en ese teléfono. Bueno,
como es de imaginar, esto tiene temblando a muchísima gente del entorno de Fernández, del gobierno de Fernández, empresarios, otros dirigentes peronistas y también magistrados judiciales que tenían un intercambio permanente con el expresidente, inclusive algún ministro de la Corte, con el que él habría tenido mucho contacto, sobre todo en el momento en que decidió iniciar un juicio político que después se delegó en la bancada peronista de la Cámara de Diputados contra 3 ministros de la Corte. Es decir, para ponerlo en términos del actual oficialismo, tiembla la casta o tiembla una parte de la casta y hoy tienen un poder inusual, inusitado. Julián Ercolini, el juez de la causa, del que después vamos a hablar, Carlos Rívolo, el fiscal que venía tramitando esta causa y que pidió quedarse tramitándola, y Ramiro González, que es el fiscal que se agregó a la investigación de esta causa que tiene en el centro de la atención a Alberto Fernández. Como decimos, hay empresarios, hay políticos, hay jueces inquietos por los datos que puedan ventilarse de este teléfono, salvo que hayan sido borrados muchos chats o hayan desaparecido por arte de magia, como el propio expresidente dice que pasó con los chats que él había intercambiado con su exmujer. El otro capítulo de toda esta historia, como sabemos, son las declaraciones de Yáñez en Infobae, donde no habla de golpes, lo sugiere, se cubre diciendo que no va a hablar de esos malos tratos físicos porque están siendo investigados por la justicia. Sabemos que Alberto Fernández niega eso. Respecto de la foto con un ojo negro, él dice que fue por se lo dice a sus amigos, que fue por una aplicación de Botox, que por eso el párpado no está hinchado, que por eso no es un hematoma de las que se suelen presentar cuando hay un golpe. Y él afirma, y habrá que ver cómo se tramita esto en la causa judicial, que la vio el médico presidencial Federico Saavedra a Fabiola Yáñez y que manifestó lo que ahora Fernández explica, que fue una aplicación de Botox mal hecha que degeneró en una hemorragia. Judicialmente, todos estos argumentos tienen muy poca fortaleza. No solamente porque sean inconsistentes en sí mismos, eso lo deberá determinar la justicia, sino porque hay jurisprudencia, inclusive de la Corte, respecto de que la justicia, en los casos de violencia de género, debe actuar con una perspectiva que le dé prácticamente de manera irrefutable la razón a la víctima. Es decir, con el testimonio de Fabiola Yáñez, prácticamente la condena de Fernández está bastante asegurada. Y esto es por la perspectiva que adopta la justicia argentina desde hace años en este tipo de controversias, inclusive con talleres organizados por la propia Corte de Justicia para conducir las investigaciones que tienen que ver con violencia aplicada a las mujeres. Fabiola Yáñez se queja en la entrevista con Infobae y se queja en todo este tiempo, inclusive estando todavía Fernández en la presidencia, hablando con interlocutores del gobierno de Fernández de lo que para ella fue una pesadilla, malos tratos no solamente del expresidente, sino de todo su entorno, del gobierno, se sentía muy maltratada, se sentía burlada, especialmente sensible a que se le haya cargado a ella la derrota del peronismo por la fiesta de Olivos, cuando ella dice, Alberto no tendría que asombrarse de lo que pasó porque él sabía que iba a ocurrir esa fiesta, tanto que me había comprado un regalo ese día a la mañana. Bueno, todo esto la llevó a pensar en ir a vivir a Madrid, con el argumento de que iba a ser víctima de bullying todo el tiempo en la Argentina, que no iba a poder ni siquiera retirar a su hijo del jardín de infantes porque iba a ser materia u objeto de hostigamiento de todo el mundo.
Y esto es lo que la llevó a un acuerdo con Alberto Fernández para radicarse en España, obtener un departamento. Al principio obtuvo uno bastante cómodo gracias al ex embajador Carlos Bettini, que es el que se lo consiguió, y había quedado, según ella, en un acuerdo de una remuneración de $10.000 euros por mes. Todo eso aparentemente no se cumplió y es lo que desencadena esta controversia o desencadena estas denuncias. Acuerdos no cumplidos, extorsiones. Alberto Fernández dice que está siendo extorsionado, que ella le pide 3 millones, le pidió 3 millones de dólares o de euros, que él le preguntó y de dónde los voy a sacar y que ella le contestó, bueno, de los empresarios que se enriquecieron durante tu presidencia. Golpes, agresiones, un plano de todo este drama. Compromisos no cumplidos, pactos que se rompieron, extorsiones, otro plano de toda esta historia. Que no niega que haya una extorsión, que haya habido malos tratos y que haya habido violencia, por supuesto. ¿Hay también venganza en toda esta historia? Es decir, además de golpes, además de presiones o extorsiones, ¿hay venganzas? Bueno, es significativo como en muchas notas periodísticas que hemos leído en estos días, hay siempre una aclaración que parece venir del juzgado de Julián Ercolini diciendo acá no se trata de ninguna venganza. No hay ningún tipo de represalia contra Fernández. Hay que ponerle un contexto a esa aclaración. Para poner ese contexto hay que remitirse a una historia antigua. Es la historia de Alberto Fernández, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, de la cátedra de Esteban Righi, donde también era adjunto Julián Ercolini, y una relación de camaradería y amistad entre ambos, que se rompe ¿cuándo? Se rompe en junio de 2019, cuando el juez Ercolini decide procesar a 2 empresarios kirchneristas a quienes patrocinaba Alberto Fernández como abogado, Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa. Estos 2 empresarios procesados por Ercolini en el 2019, procesados por haber retenido impuestos que no pagaron y probablemente haber derivado el producto de esa retención a un empresario, Bocci Sanfelice, muy ligado a Cristina Kirchner. Bueno, todos terminan procesados. Y esto lo habría enardecido Alberto Fernández con Ercolini, tanto que habría habido una escena muy violenta dentro del juzgado de Ercolini cuando se produjo ese procesamiento. Junio del 19, campaña electoral. Septiembre del 19, sigue la campaña electoral y se realiza un homenaje a Esteban Righi, que había sido procurador general de la Nación con Cristina Kirchner, ella después lo desplaza. Septiembre del 2019, un acto de homenaje a Righi, que había muerto ese mismo año, en marzo, en la Facultad de Derecho. Y un discurso de Alberto Fernández, discurso en el que se emociona, llora, y dice, había otro adjunto en la cátedra de Esteban Righi. Se refiere a Ercolini, al juez. Pero ese adjunto no merece ser mencionado porque es un juez indigno. Septiembre del 2019. Después lo menciona también a Ercolini en términos muy, muy peyorativos cuando Alberto Fernández enumera a los jueces que según él perseguían injustamente a Cristina Kirchner. Todo esto en el marco en que él se ganaba la candidatura a presidente. Pero esta historia de Fernández con Ercolini tiene un remate todavía más agresivo. Y es cuando se produce aquel viaje de jueces, funcionarios de seguridad, exfuncionarios de inteligencia, al Lago Escondido, organizado por directivos del Grupo Clarín. Entre esos viajeros estaba el juez Julián Ercolini. Y Alberto Fernández toma la cadena nacional para castigar a todos estos magistrados, castigar al Grupo Clarín, pedir investigaciones, pedir castigos.
hubo colaboradores de él que le dijeron, mira, no te ensañes tanto, te estás comprando mucho poder en contra, y además Cristina no te va a indultar porque digas eso, porque ya te tiene condenado. Estamos hablando de un momento ya muy avanzado de la presidencia de Fernández, desde la relación con Cristina Kirchner estaba totalmente terminada. Bueno, entre ese grupo de viajeros hay quienes consideran que Fernández fue muy ingrato con esa cadena nacional porque recuerdan muchos favores hechos a Fernández, inclusive algunos favores a través de los cuales Fernández casi le debería la presidencia al Grupo Clarín. En este contexto hay que poner ese video tan difundido que se viralizó a fines de la semana pasada de Tamara Pettinato hablando con Fernández en el despacho presidencial. Es uno de 3 videos, los otros 2 todavía no aparecieron. Dicen que hay uno donde ella está sentada en el sillón de Rivadavia y que habla con él también con mucha sorna, como bromeando. ¿Por qué es importante esto? ¿Quién es Tamara Pettinato? Bueno, todos sabemos quién es Tamara Pettinato, pero hay una dimensión de ella que es importante rescatar para entender esto de lo que estamos hablando y para ver si hay venganzas o no en este tema. Y es que ella es la novia de José Glinsky. ¿Y quién es José Glinsky? En la presidencia de Fernández, el titular, muy ligado a Guado de Pedro, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Glinsky es el funcionario al que se atribuye haber filtrado los datos de ese viaje al Lago Escondido. Entonces, uno tiene derecho a preguntarse si la selección de Tamara Pettinato de esos videos en, aparentemente, la colección infinita de videos que hay atesorados en el teléfono de Fernández no es parte de esta represalia de quienes se vieron perseguidos o vilipendiados por él con aquel viaje al Lago Escondido. En definitiva, ¿hay una venganza de Ercolini? Él deja trascender que no. Hay una venganza de los huemules, que así se llamó simpáticamente a ese grupo que viajó al sur. Habrá que ver, habrá que seguir viendo. Sobre esto se monta la política. Y lo primero que hay que rescatar de la política y de la cantidad de curiosidades y trampas del destino que hay en esta historia que estamos viendo, es que se vuelve a ratificar la falta de talento, la enorme dificultad de Cristina Kirchner para elegir candidatos. Aníbal Fernández, Amado Boudou, ahora este final sinfónico, trágico, de Alberto Fernández. Como que no pudiera registrar al otro, propio de alguien que se registra demasiado a sí mismo. Máximo Kirchner tal vez tendría derecho a algún reproche. Habrá que ver si se anima a mirarla a la madre a los ojos y hacerle algún reproche. ¿Por qué? Porque cuando se seleccionó al candidato a presidente del PJ en el 2019, Máximo estaba a favor de hacer un pacto con Massa y de que el candidato a presidente fuera Massa. Probablemente eso actuó en favor de Massa en el 2023 cuando fue al final candidato a presidente. Había 2 personas que sabían en dónde estaba la cabeza de Cristina, de las cavilaciones, de las dudas de Cristina en aquel momento. Máximo Kirchner y Oscar Parrilli. Oscar Parrilli se inclinó a favor de Alberto Fernández. Alguien que no sabía de esto, porque Cristina no le había abierto el juego, que es Eduardo Valdés, el diputado Eduardo Valdés, también opinó a favor de Fernández. Y lo nombro a Valdés especialmente porque fue, hasta donde yo he visto, el único dirigente del peronismo que dijo algo que uno esperaría que digan muchos dirigentes del peronismo, que es, me sorprende lo que se está publicando de Alberto Fernández, no lo creo, más allá de que haya pruebas, más allá de lo que dice Fabiola Yáñez, es decir, alguien que salga a acreditar la calidad humana de Fernández. El único que lo ha hecho hasta ahora es Eduardo Valdés. La Cámpora, en cambio, sacó un comunicado diciendo que Fernández no solo ejerció violencia doméstica sobre su esposa, sino, lo que es más grave, sobre Cristina Kirchner.
Y hay que preguntarse cuál fue la violencia que ejerció Fernández sobre Cristina Kirchner. Aparentemente en la cámpora interpretan que es violencia no obedecer a Cristina Kirchner, porque hasta donde sabemos, lo único que le hizo Alberto Fernández, muy irritante por cierto, para la personalidad de Cristina, es no haberle hecho caso en todo lo que ella pretendía que le hiciera caso. La desobedeció. Bueno, eso podría ser interpretado como violencia por lo menos por los que están subordinados a Cristina. Ella fue muy dura con él, dijo que había sido un mal presidente, los mezcló en la misma calificación a Fernando de la Rúa y a Mauricio Macri. Salió Rafael Pascual a defenderlo de la Rúa. ¿Qué tendrán que ver de la Rúa y Macri en una polémica sobre violencia doméstica, sobre violencia contra las mujeres? No sabemos. Pero convalidó los dichos de Fabiola Yáñez y habló de una golpiza tremenda, Cristina. Por eso resulta tan raro que cuando lo estaban entrevistando los periodistas de El País a Fernández, él tuvo alguna conversación con un amigo en ese momento que le leyó un párrafo extenso, casi todo el tuit de Cristina. Y dijo, coincido en casi todo. Bueno, es difícil saber por qué coincide en casi todo, porque casi todo lo condena. Es decir, está pasando por un momento de confusión. No debe ser el único momento de confusión, porque mire este detalle, esta curiosidad, esta trampa del destino. Aparentemente, cuando Cristina Kirchner, a través de un tuit, ese sábado a las 10 de la mañana, lo designa candidato a presidente, con un gesto olímpico, imperial, que ahora dificulta para Cristina decir que no tiene nada que ver con la presidencia de Fernández, cuando se produjo aquel hecho, Fernández estaba separado de Fabiola Yáñez. Aparentemente la fue a buscar porque creyó que necesitaba una primera dama y la convocó para volver a unirse y llevarla a Olivos. Y bueno, y empezó esta historia que según ella fue trágica desde el primer día. Más curiosidades, hasta el viernes, en el departamento de Alberto Fernández, muy expuesta, había una foto de él con su exmujer, una foto ceremonial de cuando él asume la presidencia. Es decir, había fotos de ella en el departamento junto con una foto de Pepe Mujica, que queda mezclado en esta historia por un problema de colección de fotografías. Todo este episodio de la vida secreta de Fernández y de Fabiola Yáñez, plagado de fragilidades, plagado de sordidez, oscuro, no termina de cubrir el problema a partir del cual se deriva, que es el negociado de los seguros. En 2004, año 2004, es decir, el segundo año de la presidencia de Néstor Kirchner, un gran periodista del diario Página 12, ya fallecido, Julio Nudler, un gran periodista económico y una gran persona, publicó una nota contando los negocios de Alberto Fernández con el mundo del seguro. Él había sido superintendente de seguros con el gobierno de Menem. Lo censuraron a Nudler y salió Horacio Berbisky a defenderlo, como lo defendió recientemente también por este escándalo que tiene que ver con el Banco Nación. Cuando La Nación mencionó el año pasado, en junio, a Héctor Martínez Sosa por primera vez, como broker ligado a Fernández, Berbisky también salió a decir que eran quejas porque se expresaban los intereses de empresas de seguros que habían perdido sus negocios con el expresidente. Hubo otro libro de Roberto Guzmán, El saqueo asegurado, de 1997, prologado por Domingo Cavallo, que fue jefe de Fernández en el Ministerio de Economía, también ligado al mismo tema. Estos libros, aquella nota de Nudler, que la hicieron levantar de Página 12, vergonzosamente, hubo después una polémica escrita entre Nudler y Berbisky,
iluminan la reposición en el gobierno de Fernández de los brokers de seguros en el Banco Nación, y toda esta información que aparece ahora de los teléfonos de María Cantero, la secretaria de Fernández, en relación con los negocios de su esposo, Héctor Martínez Sosa, que, sirviéndose de su amistad con el presidente, genera todo este tipo de negocios de miles de millones de pesos o de dólares. Repusieron a los brokers, y esto hay que decirlo en homenaje al gobierno de Cristina Kirchner y a la administración de la Cámpora en el Banco Nación, que había corrido a los brokers heredados en esa institución cuando el presidente era Juan Ignacio Forlón. Lo mismo pasó con Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que hereda todo este sistema montado por Martínez Sosa y también por otro operador de seguros, Torres García, muy ligado al gobierno de la ciudad. Bueno, Kicillof tiene que eliminar lo que recibe en herencia de Daniel Scioli y de María Eugenia Vidal, también en materia de intermediación en el mundo del seguro. Todo esto está siendo ahora materia de investigación judicial. A Fernández se lo observa por un decreto y habrá que ver, se lo acusa por un decreto, donde desaparece un artículo que mencionaba a los brokers de seguros en una regulación del compre nacional. Hay quienes dicen, bueno, al desaparecer ese artículo se impide la reglamentación de la figura del broker. Hay quienes dicen no, al desaparecer ese artículo, la que lo salva es Vilma Ibarra, su secretaria de Ley Técnica, que le recomendó que no figure el tema de los brokers a nivel presidencial en ese decreto y que el tema de cómo se implementa la adquisición de seguros por parte del Estado sea materia de los funcionarios de menor jerarquía. Y esta recomendación de Vilma Ibarra aparentemente le daría a Alberto Fernández la posibilidad de decir, tanto no me interesaba garantizar el negocio de los brokers que lo hice desaparecer del decreto. Habrá que ver qué opina la justicia cuando tome este negocio o cuando investigue este negocio. Esta cuestión que estalla hay que recordar bien porque Osvaldo Giordano, el primer titular del ANSES de este gobierno de Milei, a quien lo echan de mala manera porque su esposa no votó la ley bases, la primera versión de la ley bases en el Congreso, denuncia la existencia de todo este negociado con intermediarios de seguro que hunde sus raíces en la historia durante mucho tiempo. Estos no son los primeros brokers. Ahora, cuando Giordano hace esa denuncia, ¿interrumpe un negocio que se estaba armando en este gobierno en esa materia? ¿También ligado al Banco Nación? ¿Tiene algo que ver el empresario Horacio Miró con la intermediación en seguros finalmente frustrada porque Giordano se enoja y tira del mantel? ¿Cómo es la relación de este gobierno con el mundo del seguro? Es interesante porque pareciera que hay cosas de la casta que continúan. Hay, por ejemplo, un relato muy circunstanciado, con mucho detalle. Es más, no sé si no habrá registros grabados de esto, que es una conversación de un empresario extranjero que quiere abrir una compañía de seguros nueva en la Argentina. Habla con autoridades de este gobierno ligadas a esa área. Le dicen, no, es muy problemático, muy problemático. Bueno, este empresario se retira frustrado y al otro día le llega un intermediario a ofrecerle una empresa que ya existía, una cáscara, sin negocios, pero que habría que pagar una fortuna para tenerla. Esto sucede en este momento. No sabemos, insisto, si hay registro de esa conversación complicada. Quiere decir que continúan las malas prácticas en un campo que fue históricamente un campo de mucha corrupción, que es el campo de la intermediación en materia de seguros. Problemas viejos, funcionarios nuevos. Y todo esto con un dato que no podía faltar y que publicó el otro día Hugo Alconada Amón en La Nación.
estudiando todo este negocio de esta especie de Bonnie and Clyde que descubrimos ahora que son María Cantero y su esposo, Héctor Martínez Sosa. Hay que ver cómo ella defiende los negocios de su esposo a cara descubierta. Aparece, como no podía faltar, un Lijo, Freddy Lijo, el hermano del candidato de este gobierno a ocupar un lugar en la Corte. Freddy Lijo, accionista de la compañía Caledonia Seguros, como lobista de un grupo petrolero, de empresarios petroleros que le dicen, no, mejor que ni aparezcan porque son impresentables. De eso se trata la conversación que reproduce la semana pasada Hugo Alconada en La Nación. Bueno, este lunes que viene, el 19, el otro Lijo, Ariel Lijo, va a ser materia de una reunión, de una sesión especial de gente ligada a los temas de calidad institucional, convocada por un senador de este oficialismo, de La Libertad Avanza, el senador Federico Paoltroni, es senador por Formosa, está en las filas de Milei, pero se ha transformado en el abanderado de decir que no al Lijo dentro del Senado. Esto ya lo comentamos la semana pasada. Va a haber una reunión de especialistas en temas judiciales y sobre todo en corte, organizada por el senador Paoltroni, insisto, de La Libertad Avanza, coordinada por la doctora María Eugenia Talerico, que viene preocupándose por este tema desde hace mucho tiempo. En la semana en que se va a celebrar la audiencia en la Comisión de Acuerdos del Senado para tratar el pliego del Lijo, va a haber en el Salón Azul del Senado una reunión de figuras ligadas a instituciones relacionadas con la calidad de la justicia para repudiar la designación de Lijo como juez de la Corte. Hoy hay una nota que les recomiendo leer de Gustavo Ibarra en La Nación también, donde él expone las dificultades que tiene hoy Lijo para conseguir los votos. Ibarra dice que el gobierno delegó la obtención de los 2/3 de los presentes que necesita Lijo para ser juez en el juez Lorenzetti, que Lorenzetti les había vendido la candidatura de Lijo llave en mano con los votos para designarlo y que ahora que esos votos empiezan a ser resbaladizos, todavía no sabemos cuántos votos tiene, entre otras cosas porque hay senadores que tienen vergüenza, obviamente, de decir que van a votar al Lijo. El gobierno lo mira a Lorenzetti y dice, nosotros no vamos a remar por este juez. Algún día Milei tendrá que evaluar el enorme daño que Ricardo Lorenzetti le hizo políticamente postulando a un juez que lo llevó al gobierno a este nivel de escándalo, que se ha convertido en una especie de línea divisoria entre la Argentina decente y la Argentina indecente. Y estamos hablando de un tema de extraordinaria importancia que es la calidad de la justicia en la Argentina. Y para dar una demostración de la importancia que tiene el tema, voy a volver a un lugar a donde concurrimos imaginariamente todo el tiempo, que es una especie de reducción a escala del drama argentino en materia de institucionalidad y del drama argentino en materia de justicia. Estoy hablando de Rosario. Como nosotros sabemos, Rosario es el lugar donde más golpea el narco en la Argentina. Y en Rosario está bajo la lupa un juez, el juez Marcelo Bailaque, un juez que ha mirado para otro lado en todos los casos de corrupción o en casi todos los casos de corrupción que le ha tocado tratar en su juzgado y sobre todo en materia de narcotráfico. Este juez está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura o ha sido acusado en el Consejo de la Magistratura. La diputada Leonela Catalini lo acaba de denunciar penalmente, ya no en el Consejo de la Magistratura. Y entre las cosas que se le reprochan es tener como investigado o supuestamente investigado en su juzgado a Líndor Alvarado, que es el narco más importante de Santa Fe, de Rosario. Curiosamente, el contador, con lo que significa el rol de contador para un narco, de Líndor Alvarado, es el contador del juez Bailaque. Estamos hablando de Gabriel Misau. No solamente comparten contador, sino que el juez Bailaque designó en su juzgado al hijo del contador.
por si hacía falta hacerle algún favor. Quiere decir que el juez y el narco, el juez que debería investigar al narco, comparten contador. Bueno, todo esto es materia de una investigación en el Consejo de la Magistratura. Esa investigación la lleva adelante, o la iba a llevar adelante, una diputada radical de Santa Cruz. Es importante que sea de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque Bailaque viene de Santa Cruz, donde aparentemente trabó una relación estrecha histórica con Carlos Zanini. De ahí fue como juez federal a Rosario, con todo lo que significa Rosario, que es el lugar de mayor tráfico de mercaderías de la Argentina, por sus puertos. Roxana Reyes, diputada radical de Santa Cruz, provincia donde inició su carrera el juez Bailaque. Tiene que investigarlo a Bailaque en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué curiosidad? Bailaque contrata como abogado para esa investigación al hijo del secretario de la diputada Reyes. Es decir, al hijo del secretario de la diputada que lo tiene que investigar. Se llama Juan Manuel Quintero. El secretario de Reyes se llama Marcelo Quintero. Su hijo ahora es el abogado de Bailaque, con lo cual Reyes tuvo que excusarse. Es decir, Bailaque logró voltear a la diputada que lo tenía que investigar y logró, al voltearla, todo el tiempo que implica reemplazar al investigador. Esto sucede en la justicia argentina, sucede en Rosario, con la Justicia Federal de Rosario, es decir, sucede en el lugar donde el narco ha llevado al terrorismo, como vivimos este año en esa ciudad. Insisto, hay una denuncia penal ahora contra Bailaque por la diputada provincial Leonela Catalini. Rosario, ganada por el narco, gracias a la impunidad que provee la justicia. Bueno, sobre este telón de fondo se recorta la figura del hijo avanzando hacia la corte. Nada que afecte al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno festeja y tiene motivos para festejar. Primero porque todo lo que está apareciendo alrededor de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, toda esa degradación, son como los peores trabajos prácticos que puede hacer la casta para ilustrar los teóricos que enseña Milei en sus referencias contra la política. Es decir, la política trabaja para Milei, que está solo en el centro de la escena sin que aparezcan competidores. Se le suma a esto algún signo muy incipiente, muy tímido, de reactivación económica, que es lo que viene esperando el gobierno dramáticamente. ¿Por qué? Y porque la caída de la inflación se produjo al costo de una enorme recesión. Hubo una entrevista de Mario Blecher esta semana en La Nación, donde dice, ¿se puede llegar a inflación cero a fin de año? Sí, pero no vale la pena pagar el costo, porque para llegar a eso hay que hacer una masacre con la economía, con la producción, con el tejido empresarial y productivo de la Argentina. Bueno, de eso se trata el problema del gobierno. Por eso el gobierno festeja que el mes pasado hubo una recuperación del crédito al sector privado del 14%. ¿Todo esto para qué? Para mantener en alto el trofeo de la baja inflación. Por eso inquietó tanto que la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que normalmente predice la inflación nacional, haya sido de 5,1%. Inquieta eso. Vamos a ver qué pasa el miércoles, que se va a conocer el número de la inflación nacional. Miren lo que pronosticaba o lo que pronostica Vladimir Berning, que es un gran macroeconomista que tiene el gobierno, es el vicepresidente del Banco Central, acaba de publicar un trabajo extraordinario de historia de la economía argentina, de historia de la macroeconomía, para explicar el programa económico del actual gobierno, y en ese trabajo aparece este gráfico que ya lo habíamos mostrado en su momento por una presentación de Vladimir Berning en New York. Esto es lo que anticipan los economistas respecto de la inflación, esta línea gris, y esta es la inflación real. De esto se ufana el gobierno, dice, le estamos ganando a los pronósticos, por eso Milei verduguea a sus colegas, los castiga,
¿Por qué? Porque él dice, se están equivocando y, como dice el gobierno, no la ven. Cuando la inflación pronosticada era 8,3, la inflación real fue de 4,6 y la inflación núcleo de 3,7. Acá está el dato. Bernin pronosticó para este mes, para el número de este miércoles, 3,7. 3,2 la núcleo. Habrá que ver si la inflación que conoceremos el miércoles se parece más a esta del gobierno o se parece más a la de la Ciudad de Buenos Aires, que fue 5,1. La obsesión del gobierno sigue siendo bajar la inflación. Y se entusiasman dentro del gobierno con esta recuperación o con estos indicios muy tenues. Recuerda los míticos brotes verdes de la gestión de Macri, como por ejemplo este 14% de incremento del crédito al sector privado, que muchos economistas lo interpretan, acá lo tenemos, es esta recuperación que empieza en mayo y que continúa en junio y julio. Fíjense lo que fue el crédito al sector privado desde el año 2017 en adelante, es decir, el gran negocio de los bancos fue prestarle al gobierno, prestarle al Tesoro. Hoy están muy expuestos los bancos respecto del Tesoro y muchos economistas dicen, bueno, el crédito que se está derivando al sector privado es porque los bancos prefieren bajar el riesgo del Tesoro, ya no es prestarle al central, es prestarle al Tesoro, es más riesgoso, y esa baja de la exposición al Tesoro revierte en un incremento de la oferta de crédito al sector privado que hace juego con una mayor demanda de bienes de línea blanca, bienes durables, entre otras cosas, motos, autos, etc. El gobierno dice, bueno, esto nos interesa mucho. ¿Por qué nos interesa? Porque daría la impresión de que va a haber una recuperación de los ingresos por parte del impuesto a las ganancias, por parte del IVA. Vamos a recibir más dinero del impuesto al cheque. Y ocasionalmente también vamos a tener ingresos, por una sola vez, pero que nos van a fortalecer nuestra situación de caja, así está razonando el gobierno, con la penalidad para los que blanqueen y con la penalidad para los que entren en la moratoria. Y esto va a representar un nivel de ingresos para el Tesoro que nos va a permitir en septiembre, razona Luis Caputo, razona Santiago Bausili, bajar 10 puntos del impuesto país. Impuesto que igual habría que reducir totalmente a fin de año. Adelantarían esa eliminación del impuesto país en 10 puntos, son 17 puntos, es 17% del impuesto país, en septiembre. ¿Con qué idea? Con la idea de que si elimino parte del impuesto país, en realidad estoy mejorando, estoy reduciendo el costo del dólar. Estoy revaluando la moneda en contra de lo que pretenden el sector exportador, que pretende una devaluación. Habría una revaluación. Si bajo el precio del dólar, todo lo que está hecho de dólares debería bajar de precio. Todo está hecho de dólares. En todas las cosas que consumimos hay un insumo que está dolarizado. Bueno, si logramos bajar el dólar oficial, debería revertir eso una baja de la inflación y podríamos en septiembre, así razona Caputo, así razona Milei, dar un gol más en materia inflacionaria. ¿Cuál es el problema con el que se van a encontrar? Baja el dólar oficial. ¿Bajan también los paralelos? ¿O se mantiene en el mismo lugar y la brecha se amplía? Y si la brecha se amplía, ¿no es el momento de sacarle al central todos los dólares que tiene? ¿El mercado no va a ir por ahí? Este es el dilema en el que se encuentra todo el tiempo el gobierno. Baja la inflación, pero por la vía del dólar puede volver la inflación. Y si vuelve la inflación, por eso el número del miércoles es tan importante, el drama político del gobierno es un drama de primera magnitud. Vamos a empezar Odisea cambiando totalmente de tema. Vamos a entrevistar, vamos a dialogar con Jorge Argüello. Fue 2 veces embajador en Estados Unidos, fue embajador en Portugal, es un experto en política exterior. Vamos a hablar del entorno internacional que tiene hoy la Argentina, pero sobre todo le vamos a pedir que nos dé las claves de lo que hay que mirar para entender los próximos pasos de la campaña electoral en los Estados Unidos y el significado que esa campaña puede tener para el mundo y para la Argentina. Empezamos Odisea.